Han pasado 2 meses desde que la tierra se movió en Venezuela. 2 meses desde que el futbolista argentino Lucas Trejo perdió a su esposa Yanina y a sus 2 hijos, Aarón y Ainhoa, en el terremoto de La Guaira. Hace unos días, Ainhoa habría cumplido 6 años. Lucas la recordó con fotografías y un mensaje breve, pero cargado de dolor. Besos llenos de lágrimas al cielo, escribió. También publicó un video caminando junto a sus 2 hijos, una imagen de una vida que hoy solo puede reconstruir a través de los recuerdos. Hace 2 meses, Lucas buscaba entre los escombros del edificio donde estaba su familia. Hoy, mientras intenta aprender a vivir con su ausencia, también ha comenzado a hablar de lo que viene, de volver a Venezuela, de continuar el propósito que alguna vez construyó junto a Yanina y de una vida que, pese al dolor, decidió seguir adelante. Lucas se encontraba en Caracas cuando ocurrió el terremoto. Su familia estaba en La Guaira. La comunicación se perdió y durante horas no pudo saber qué había ocurrido. Cuando logró llegar hasta la zona del desastre, comenzó una búsqueda incansable. 3 días entre escombros, con la esperanza de encontrar con vida a Yanina, Aarón y Ainhoa. Incluso cuando las señales apuntaban a lo peor, Lucas decidió seguir buscando. Durante las primeras 72 horas, Lucas permaneció en medio de los escombros. Buscaba a su esposa y a sus 2 hijos, mientras familiares, rescatistas y voluntarios intentaban recuperar los cuerpos. Pero hubo un momento, durante el 3er día, en el que decidió detenerse, no para abandonar la búsqueda, sino para pedir un milagro. El milagro que esperaba no llegó. Lucas finalmente tuvo que enfrentar la pérdida de Yanina y sus 2 hijos. Quiero mucho y gracias por darme esta vista muy hermosa. Y después de aquellos días guardó silencio, hasta que semanas después del terremoto decidió escribirles y también escribirle a Venezuela. En su mensaje, Lucas reconoció que sabía que estaba buscando a 3 personas que probablemente ya habían muerto, pero también explicó por qué decidió hacerlo, no desde la certeza de la muerte, sino desde la fe de que todavía podía existir una posibilidad. Hace un mes atrás me tocaba vivir el peor momento de mi vida. Lo único que me aterraba, perder a mi familia. Me tocó buscar en un edificio derrumbado completamente a mi esposa y mis 2 hijos, sabiendo que ya estaban sin vida. Pero el mensaje no solamente habla de su familia, también habla de quienes estuvieron con él durante esas primeras horas, los rescatistas, los voluntarios, los amigos, las personas que, según Lucas, llegaron para acompañarlo cuando más lo necesitaba. Y después de hablar del dolor, Lucas habló del futuro, porque Yanina y sus 2 hijos no solamente eran su familia, también compartían con él un proyecto de vida y una misión religiosa en Venezuela. Y es ahí donde aparece la parte más inesperada de su mensaje. Lucas asegura que lo que comenzó junto a su esposa y sus 2 hijos no terminará con ellos. Dice que continuará con ese propósito y anuncia que regresará a Venezuela. Su mensaje termina con 3 palabras que, después de todo lo ocurrido, adquiere otro significado. 2 meses después del terremoto, Lucas sigue enfrentando una ausencia que todavía no tiene forma de repararse. Perdió a su familia y tuvo que despedirse de ellos después de buscarlos durante días entre los escombros. Pero ahora dice que volverá, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque decidió convertir la memoria de su familia en una razón para continuar. Para Lucas, Yanina, Aarón y Ainhoa no quedaron solamente bajo los escombros de aquel edificio, también dejaron algo que él asegura que seguirá construyendo. Lo que comenzamos junto a mi esposa Yanina y mis hijos Aarón y Ainhoa se va a continuar, porque el propósito de Dios en esa nación se va a cumplir. Nos vemos pronto, Venezuela. Y mientras Venezuela intenta reconstruirse después del terremoto, Lucas prepara su regreso a un país que, aunque se llevó su familia, también fue la tierra donde ellos decidieron dejar su huella. La historia de Lucas no es la única entre los deportistas que quedaron marcados por el terremoto. Héctor Quique Bello también perdió a su esposa, Andrea, durante el colapso de su vivienda en La Guaira. Ella murió mientras protegía con su cuerpo a su hija Alana, que logró sobrevivir. Bello compartió en las últimas semanas varias fotografías de su hija. Te amo, mi princesa hermosa, escribió el deportista. Otro caso fue el del exjugador de Grandes Ligas Gorkis Hernández. Su esposa, Daisy Tobar de Hernández, murió tras el derrumbe del Hotel Edwards en Macuto. Hernández confirmó la noticia en sus redes sociales y compartió fotografías de la vida que construyeron juntos. A diferencia de Lucas, ninguno de los 2 ha mantenido una exposición pública constante sobre lo ocurrido. Sus redes han sido principalmente espacios para recordar a quienes perdieron y atravesar el duelo en privado. 3 historias distintas, 3 familias marcadas por una misma tragedia y 3 hombres que ahora tienen que aprender a seguir adelante con una ausencia que llegó de manera inesperada en cuestión de segundos.
Denis Castillo es una atleta venezolana que, como miles en Venezuela, el doble terremoto le cambió la vida para siempre. Cuando estaba llevando cuando empezó a hacer eso, Vivía en La Guaira, en un edificio de más de 10 pisos que pasó de ser su hogar a convertirse en su lugar más inseguro. Una viga le atravesó la pierna izquierda. Durante 28 horas, la joven de 17 años permaneció atrapada bajo los escombros, esperando que alguien la encontrara. Ese 24 de junio, antes de que el doble terremoto derrumbara todo, Denis se preparaba para salir a correr junto a su padre y entrenador Denis. Él se adelantó apenas segundos y fue en la escalera donde la tragedia los alcanzó. A cabo de 5 horas, calculo yo, que reacciono. Me veo, o sea, estoy en un túnel oscuro, escucho muchas voces, muchos gritos, tenía la pierna luxada, ¿sí? Y en medio de eso yo dije, epa. Allí comenzó la frenética búsqueda de su hija. Denis se rompió los dedos. Con una pierna lesionada, sacó fuerza de donde no tenía y gritó como nunca, hasta que la voz se le quebró. Ahí fue cuando la saqué. Bueno, el momento de encontrarla fue un momento muy... O sea, recordar esto es removerme nuevamente ese recuerdo. Estaba con sus piernas, todo lo que era su miembro inferior estaba tapiado. Ella estaba como en el aire. Y bueno, ahí sí salí a ver quién me ayudaba. Denis estaba viva, pero lo que su padre vio debajo de los escombros era devastador. Su cuerpo había resistido, pero una parte de su pierna había quedado completamente atrapada, por lo que sobrevivir fue apenas el primer desafío. Para seguir viva, Denis tuvo que enfrentar una decisión que ningún padre quisiera pedirle a su hija: la amputación. Me dijo que si hay que cortarla, hazlo, porque no te quiero dejar solo. Desde ahí nace toda esta expresión, toda esta escritura, demostrándola que no todo queda aquí, que la vida continúa. Quizás para ella es muy precoz asimilar todo esto. Denis practicaba atletismo desde los 10 años, pero también ha competido en esgrima, natación, tiro láser, carrera a pie y carreras con obstáculos. Su cuerpo era su herramienta, su pasión. Pero ahora una parte de esa historia termina para que ella pueda continuar con su vida. No podía. La joven forma parte de esa cifra de 200 sobrevivientes del doble terremoto que, para seguir viviendo, tuvieron que enfrentar amputaciones. Según la Fundación Juan Pablo dos Santos, ahora toca seguir adelante, empezar desde cero, con una nueva forma de vivir. Muy importante la parte del trabajo del equipo multidisciplinario, que consiste médico traumatólogo, médico fisiatra, el psicólogo, el fisioterapeuta, nutrición y dietética y la parte de nosotros los ortoprotecistas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enseñarle al paciente nuevamente cómo caminar. Denis sobrevivió y su familia está feliz de tenerla. En la pared donde convalece, un papelito escrito a mano le recuerda: con todo el amor del mundo para mi bebé grandota. Esa frase la inspira y la apoya para enfrentar un mundo diferente. Ya no está atrapada bajo los escombros. Ahora tiene que aprender a vivir con una amputación. Y para una atleta eso significa aprender de nuevo a pararse, a caminar, a equilibrar su cuerpo y algún día volver a correr, porque Denis no quiere que su historia termine en aquel edificio derrumbado. Quiere que su historia siga, que su vida se reescriba y que su pasión vuelva a ser la fuerza que la lleve adelante. Y que en este caso estamos hablando de algo extraordinario, porque no es como los pacientes que tenemos en el día a día que tuvieron un trauma, un accidente. Me enfermé, algo me pasó. Aquí estaba en un lugar viviendo mi vida normal
En segundos cambió mi vida. Su recuperación es ahora una carrera contra el tiempo. Una prótesis no es solo una pieza que reemplaza una extremidad. Hay que preparar el muñón, hacer fisioterapia, recuperar fuerza, volver a aprender movimientos y también afrontar el impacto psicológico de haber perdido una parte del cuerpo. En un país marcado por la devaluación constante, esto representa no solo un reto humano, sino también un alto costo económico. Y es aquí donde la Fundación Juan Pablo dos Santos juega un papel clave, asociada a centros de salud dentro y fuera del territorio, incluido el Fondo Humanitario 77, que prevé recaudar millones de dólares para los afectados del terremoto. Denis no es la única. El 24 de junio dejó miles de heridos, sobrevivientes que ahora deben enfrentar una nueva realidad. Pero no está sola. Más de 3.000 personas viven hoy con alguna amputación y todas comparten el mismo desafío de reconstruir su vida desde cero. Yo, por ejemplo, cuando tuve mis prótesis y estaba en el hospital con esta cuestión, tenía ese proceso. Yo estaba estresado porque pensaba que nunca iba a caminar, nunca iba a hacer nada. Pero tener mucha paciencia, que la paciencia es la que el día de mañana ya tú vas a ver que vas a estar caminando, vas a estar haciendo tu vida normal. La Fundación Dos Santos estima que de las 200 personas que sufrieron amputaciones como consecuencia de los terremotos, casi la mitad son menores de edad. Para muchos, sobrevivir no es el final de la historia, es apenas el comienzo de otra. Denis tiene el desafío de aprender a vivir de nuevo. Pero si algo demostró bajo aquel edificio derrumbado, es que su fuerza no estaba solo en sus piernas, sino en sus ganas de sobrevivir. Hoy su meta es clara. Primero, volver a vivir. Luego, entrenar, competir. ¿Por qué no correr? Y sobre todo, dar gracias a la vida.